roba la semilla de la siembra. Shalom, amados hermanos, bendiciones. Amén. Que el Todopoderoso les bendiga. Amén. Para mí es un gran privilegio poder estar en la casa del Todopoderoso. Hoy vamos a aprender un poco de agricultura. Vamos a estar conectándonos con la palabra del Todopoderoso, donde pasamos los panes sin levadura, pero no tenemos que esperar a Yom Kippur, no tenemos que esperar a panes sin levadura para sacar la maleza de nuestra vida. No tenemos que esperar a que el Padre nos pode, ¿verdad? Porque cuando el Padre nos quita la maleza, ahí es que el Padre nos poda. Así que esta es una introducción. Así que, sin más preámbulo, busque las Sagradas Escrituras. En Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Juan capítulo 21, 15 al 17. El que lo tenga, diga amén, y el que no lo haya encontrado, diga misericordia. Juan 21, 15 al 17. ¿Todos lo tienen? La palabra se lee en el nombre de Yeshua, y la congregación que se va para el reino dice: amén. Después de haber comido, Yeshua dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Adón, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Adón, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Le respondió: Adón, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Yeshua le dijo: apacienta mis ovejas. Esta palabra sea de gran bendición. Si vamos a estar predicando bajo el tema: no puedes florecer si no sacas la maleza. Podríamos hacernos esta pregunta: ¿por qué no estamos floreciendo? ¿Será que no estamos arrancando la maleza de nuestra vida? En la agricultura, una de las cosas que a mí no me gusta de la agricultura es sacar la maleza, sacar el hierbajo, porque ahí tú desarrollas la paciencia, porque la desarrollas. Y yo no tengo paciencia. Y papi me dijo: ay, a mí me gusta. Y yo: chévere. Y es interesante, ¿verdad? Porque la maleza representa esa mala inclinación del hombre, la mala conciencia, el yeser hará en hebreo. Pero vamos un poquito al contexto. Que Pedro, ¿por qué Yeshua le pregunta 3 veces: ¿me amas? Pedro tenía 3 características. Pedro tenía orgullo.
tenía temor y tenía inseguridad. Pedro era pescador de hombres. Pedro era impulsivo, le arrancó la oreja. El orgullo nos hace confiar en nuestra propia fuerza. La palabra dice, no es con espada, sino con espíritu. Pero es bien interesante porque cuando vamos a Mateo capítulo 26, me llama mucho la atención Mateo 26, versículo 33 a 35. Dice, Yeshua le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, Pedro en otras palabras dijo, aunque esta gente no quieran morir, yo quiero tomar tu mano. Es muy fuerte que Pedro diga, yo quiero morir. Vemos en una ocasión cuando Yeshua lo reprendió y le dijo, te reprendo. Me llama la atención aquí, ¿verdad? Porque mucho antes de eso, Yeshua lo había profetizado de que él iba a negar al maestro. Así que Pedro tenía orgullo. Pedro tenía temor, porque el temor representa la distancia entre nosotros y el Eterno. Cuando nosotros vamos aquí al libro de Lucas, capítulo 22, Lucas 22, 54 al 57, y aquí ya cuando Pedro niega al maestro, que dice, y prendiéndole, se lo llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y después de encender fuego en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Pero una criada, al verle sentado junto a la lumbre, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él le negó diciendo, mujer, no lo conozco. Hay a veces que estamos en la mesa equivocada, en el sitio equivocado. Y Pedro estaba ahí. Se estaba contaminando. Pero Pedro tenía una inseguridad. La inseguridad representa perder el enfoque. Aquí vemos en Mateo 26, 69 al 74. Dice la palabra, ¿verdad? Se habla aquí también. Cuando Pedro niega al maestro, no lo tienen que buscar. Pero en Mateo 14, 29 al 30, Pedro tuvo miedo, tuvo temor. 29 al 30. Cuando él estaba en la barca, dice, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, se puso a caminar sobre las aguas para ir hacia Yeshua, pero al percibir el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, gritó, Adón, sálvame. Hay un corito por ahí que dice, sálvame maestro, sálvame que perezco. Y va Yeshua caminando sobre las olas del mar, y por ahí. Entonces, es bien interesante, ¿verdad? Porque cuando Yeshua dice, antes que cante el gallo, me negará 3 veces, ¿verdad? A veces pensamos que era el kikiriki, el gallo animal.
Pero en el Imperio Romano se tocaba una trompeta, ¿verdad? Y se cambiaban los guardias de madrugada. Y habían 4 vigilias. La vigilia de 6 a 9, que era el anochecer, la medianoche, de 9 a 12, el canto del gallo, que era de 12 a 3, y la mañana de 3 a 6. Entonces, volviendo otra vez al pasaje, la maleza representa orgullo, temor, inseguridad. Y así como en la agricultura arrancamos la maleza, y lo tenemos que hacer, ¿por qué? Porque si no arrancamos la maleza, se va a impedir el crecimiento y el desarrollo de las plantas. O sea, hay que sacarle el hierba. Pero ¿qué pasa? Que el maestro tuvo que podar a Pedro para que Pedro hubiese sido restaurado y hubiese continuado en su ministerio. Hay que podar los árboles, ¿verdad? Para que hojas nuevas puedan crecer aún más y también se pueda desarrollar bien el cultivo. El hermano Edward tiene por ahí, le dije, el que dice, no me acuerdo cuál es el nombre era algo de florecer en la sesión de predicación. Bueno, entonces, cuando Yeshua dice, apacienta mis corderos, lo que le está diciendo es, apacienta a los inmaduros. Y cuando dice, apacienta mis ovejas, le está diciendo, apacienta a los maduros en la vida. Así que no podemos florecer si nos sacamos la maleza. Próximo. Miren lo que dice Juan 18, 15 al 17 y 25 al 27. Es la misma historia. Dice, seguían a Yeshua, Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido. Era conocido del sumo sacerdote y entró con Yeshua en el atrio del sumo sacerdote mientras Pedro se quedaba afuera junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo pasar a Pedro. La muchacha portera dice a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Dice él, no lo sé. Los siervos y los guardias tenían unas brasas encendidas porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos calentándose, que fue el pasaje que le leí. Y ahí vemos, se habla de que Pedro negó al maestro por 3 veces. Pedro volvió a negar y al instante cantó el gallo. Ahí pueden ver, ¿verdad? Una imagen donde ahí está Pedro y el que tocaba la trompeta, el gallo. Próximo. Y ahí Yeshua lo profetiza, Juan 13, 36 al 38, que dice, Simón Pedro le dice, ¿a dónde vas? Yeshua le respondió, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro le dice, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Yo me imagino Yeshua en la mente, ¿tú estás dispuesto a sufrir? Dice, le responde Yeshua, que darás tu vida por mí. Tú, Pedro, que eras impulsivo.
en verdad te digo, no cantaré el gallo antes que tú me hayas negado 3 veces. O sea, en otras palabras, Yeshua lo que está diciendo es: tú, Pedro, me demostraste que tú no vas a poder porque le cortaste la oreja, y yo me imagino tú dándole un puño al que te vaya a... Pedro tenía que trabajar con la restauración. Entonces, la primera vez Yeshua le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? La palabra en griega para amor es ágape. Pero hay otra palabra para amor en griego, filo. Luego por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Eso tuvo que ser bien duro. Y por tercera vez: Pedro, ¿me quieres? Apacienta mis ovejas. Pedro era un pescador era un pescador, pero lo que Yeshua quería es que Pedro fuese un pescador de hombres. Pero mira lo que dice Primera de Pedro 5:2-3: apacentad la grey de Elohim que os está encomendada, vigilando los forzados, sino voluntariamente según Elohim, no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. Efesios 4:22-24: a despojaros en cuanto a vuestra vida anterior del hombre viejo, que se corrompe siguiendo la seducción de la concupiscencia, a renovar el espíritu de vuestra mente y a revestiros del hombre nuevo, creado según Elohim en la justicia y santidad de la verdad. Primera de Corintios, capítulo 5:17, dice la palabra que somos una nueva criatura en marcha. Y esta imagen que ven aquí, la vida anterior, que es lo que está oscuro, representa el hombre viejo, y aquí está este joven renovado, nuevo hombre, creado según Elohim, un hombre nuevo. Estamos cerrando, ya se acabó Panes sin Levadura, estamos rumbo a Shavuot. Para mí todos los días Panes sin Levadura. No tenemos que esperar hasta el Panes sin Levadura para arrancar la maleza en nuestra vida. Hay heridas que nos marcan. El Padre nos sana, pero surge otra cosa. A veces decimos: si no van el Pedro, como decimos los boricuas. Entonces, crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El salmista David tenía una maleza de adulterio, pero David hizo techuvá, hizo un retorno al camino. Juan 10:4 dice: cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Aquí podemos ver en Ezequiel 34, donde se habla de la denuncia a los malos pastores, el juicio y responsabilidad, el juicio cae sobre ellos, Elohim como el verdadero pastor, en este caso
Yeshua. A veces la imagen inteligencia me la pone media rara. Juicio entre las ovejas y promesa del Mesías, el pastor David. Y eso, el próximo, en Jeremías 23, 4, vamos a buscarla aquí. Jeremías 23, 4 dice algo bien interesante. Jeremías 23, 4. Jeremías 23, 4. Pero vamos desde el 1. Dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis pastos, dice Adonai. Por tanto, así dice Adonai, el oír de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las sabéis. Cuidado, he aquí que yo visito la maldad de vuestras obras, dice Adonai. Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de toda la tierra a donde las eché. Las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. La maleza hay que arrancarla para que el cultivo se desarrolle y dejarla crecer. Amado, yo tengo en mi casa unos repollos. Tengo en mi casa repollo, tengo en mi casa recao, tomate, zanahoria, pepinillo. Y realmente, amados hermanos, cuando yo coseché dos pepinillos, y cuando yo probé eso, wow. Y a mí no me gusta mucho o sea, me lo como, pero no es algo, pero esto yo quería comer todos los días si me dejan. Así que, ¿qué les quiero traer con esto? Que Pedro tenía que ser podado, tenía que ser transformado, tenía que ser afinado. Y a veces el Padre nos lleva al Sinaí para ser transformado. Nos lleva al desierto también. Entonces, ahí es más o menos lo mismo sobre el juicio contra los pastores y promesa del buen pastor. Juicio sobre los pastores indignos. Yo reuniré el remanente, pastores que las apacentarán y no temerán más ni se asustarán. Para nosotros ser ovejas, tenemos que comenzar nosotros. Sí, vamos a tener fallas, claro. Pero una oveja sigue a su pastor. Y en Juan 21, es interesante cuando terminamos dice el 10 y estoy acá. Juan 21, yo creo que es el 18. Ok. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías tú mismo e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Cuando dice aquí, ¿verdad? En su juventud Pedro, que era fuerte, se ceñía, pero sería distinto cuando fuera viejo. O sea, uno podía extender las manos en oración o tal vez
aquí como en otras fuentes antiguas, para tenerlas atadas antes de ser ejecutado. Entonces, dice el 19, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Elohim, y dicho esto, añadió, sigue. ¿Con qué muerte había de glorificar a Elohim? En Juan 12, 32 al 33, donde se predice la crucifixión de Yeshua, que según el relato primitivo, el emperador Nerón mandó a crucificar a Pedro cabeza abajo en Roma hasta el 64 después de Mashiach, porque Pedro, dicen por ahí, ¿verdad?, que Pedro murió con la cabeza abajo, ¿verdad?, para que, porque no era digno morir como murió el maestro. Así que tenemos aquí los 8 escalones en la caída de Pedro. Pedro confiaba en sí mismo. Durmió cuando debía velar. Reaccionó de manera carnal, cortándole la oreja. Siguió de lejos. Se sentó con los impíos. Se escondió detrás de una mentira. Maldijo y juró. Y negó al maestro 3 veces. Y los 8 escalones para la restauración de Pedro. Fíjate, es interesante que el maestro intercedió por él. Lucas 22, 32. Miró fijamente al entristecido. Pedro recordó las palabras de advertencia de Yeshua. O sea, ya la conciencia lo estaba, ¿cómo es la palabra? Ya lo estaba consumiendo. Y ahí Pedro lloró amargamente. Pedro corrió para refugiarse en el Adón, en Yeshua. Pedro permaneció a solas con Yeshua. Yeshua lo restauró y le encomendó una nueva misión. Y cuando usted estudia los Hechos de los Apóstoles, ese sermón que dio en Hechos capítulo 2, luego por ahí se sigue en Hechos 10, Pedro Maticome. O sea, Pedro seguía la Torah, seguía al maestro. Hermano, y que el Todopoderoso les bendiga. No podemos florecer si no sacamos la maleza. Aleluya. Bendito es tu santo nombre. Aleluya. Bendito el Santo de Israel. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Ese es el un programa que preguntaron a Douglas, el agrónomo famoso. Y que era la mala hierba, ¿verdad? Y digo, eso es fácil. Cualquier cosa que no sea lo que tú sembras. Y no dejas arrancarlo con las manos. Uno a veces ve el cuidado que la agricultura se tiene, sobre todo a las siembras pequeñas, porque cuando son siembras a nivel industrial, pues tú sabes que está la maquinaria, están los fertilizantes y están los herbicidas y toda esa serie de cosas. No me puedo poner, hay herbicidas que son para algunas cosas, son selectivos, ¿verdad? Y unos que lo mata a todos. O sea, y hay que tener en este tiempo cuidado con
esas cosas que son de diseño, porque muchas de esas cosas pueden alterar el sabor del fruto. Eso es lo que pasa eso fue lo que pasó al hermano Caleb, porque yo siempre lo que pedí en casa, y eso es una cosa, la gente que no puede pedir, un tomate cultivado en la casa, madurito de la mata. Cuando estuve yo un tiempo, pues eso me pasa, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Así que, amados hermanos, pero en nuestra vida espiritual sepamos que tenemos un agricultor que nos cuida, que está pendiente a nosotros, aunque Él permite que la cizaña crezca junto con él. Él permite que la cizaña crezca juntamente con él. Pero lo va a arrancar, ¿y qué va a hacer con eso? Y seamos buenos, si sembramos, seamos buenos agricultores, no sembremos cizaña porque eso multiplica de una forma bárbara. Parece el trigo, pero no lo es. Así que, amados, vamos a concluir la sección en esta hora, dándole gracias al Eterno porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Yo me acerqué a ver los hermanos que están, pero todos los hermanos que están ahí, sean todos bendecidos ampliamente por el Todopoderoso, que disfruten este Shabbat, que se gocen como nosotros nos hemos gozado en este día cantando y adorando al Creador, y parece que vamos a seguir cantando. Escuchamos una musiquita de fondo, así nos despedimos. Que este Shabbat sea bueno para ti. Gracias.